Bienvenidos una vez más a este programa Misterios Universales y hoy volvemos a regresar a la ufología clásica, esos clásicos de toda la vida que muchas veces pues hay que revisitar para tener más datos o de alguna forma darles la vuelta, ¿no? Refrescarlos y analizarlos también desde el punto de vista de nuestro programa. Hablaremos de tres casos: el caso Mantel, el caso Valentich y el caso Kakura. Y hablaremos de un cuarto caso que nos contará en primera persona Jorge Vivas Daniel, desde Reno, en Nevada. Jorge, ¿qué tal? Hola Artur, muy buenas tardes para ustedes en Europa, buen día por acá y saludos cordiales a la distancia. Pues sí, Jorge, gracias. Te mandamos también desde Europa estos saludos hacia Norteamérica, hacia ese gran país donde tú habitas y, por supuesto, también mandamos saludos a todos los argentinos que nos escuchan y compatriotas tuyos. Jorge, tres casos muy interesantes. El primero, el caso Joseph Mantel, un caso realmente que pone los pelos de punta, Ujú. porque incluso tenemos las transcripciones entre la torre de control y el piloto de ese último vuelo. Y en esta ocasión hablamos de encuentros con objetos voladores no identificados que al final acaban con la vida, en estos dos primeros casos de los que hablaremos, Ujú. del piloto que manejaba ese avión y que tuvo ese encontronazo con esas naves que no sabemos de dónde son, o esos objetos voladores que no tenemos aún ni idea si son de este mundo o no son de este mundo, quizá alguna tecnología militar puntera en la época, o quizá simplemente pues, algún objeto volador no identificado proveniente de otra galaxia. Empezamos con el caso Mantel, si te parece bien, Jorge. Sí, con gusto. Este caso ocurrió en el año 1948, el 7 de enero de 1948, en el estado de Kentucky, siendo la hora 13:30, primeras horas de la tarde. La policía local de una pequeña población llamada Fort Knox recibió continuos llamados de la población diciendo que estaban avistando un objeto de grandes dimensiones que surcaba el cielo lentamente hacia el sur. Y a los pocos minutos, varias localidades vecinas empezaron también la gente a comunicarse con periódicos locales, con la policía local, para también describir lo que estaban viendo en el cielo. Ahora, muy cerca de esas poblaciones estaba la localidad y el aeropuerto militar de Goodman. En ese aeropuerto militar también llegaron la información de que estaba un objeto desconocido volando a baja altura. Parecía a baja altura por el tamaño, sobre todo, el objeto. El comandante de ese cuartel militar de la Fuerza Aérea, el coronel Hicks, subió a la torre de control con binoculares, eh, miró el cielo y pudo encontrar el objeto. Se sorprendió por el tamaño y sobre todo porque no tenía alas, no veía hélices, no tenía alerones, y era extraño, sobre todo porque parecía metálico. Era un hombre naturalmente con mucha experiencia de la Fuerza Aérea y él no reconoció eso que volaba. Así que tomando en cuenta que la función de esa base militar era cuidar, proteger el cielo, esa parte del cielo, de posibles aviones furtivos, aviones desconocidos, y estamos hablando del año 1948. Recordamos la Segunda Guerra Mundial en el 45. Entonces ellos muy sensibilizados con ese tema, hicieron contacto con un escuadrón de aviones caza que solía en la mañana o sobre el mediodía salir a volar en los alrededores, cuidando, protegiendo el espacio aéreo. Ese pequeño escuadrón eran 4 aviones caza P-51, ¿no?
Jorge, Eh, antes de que nos sí, expliques lo del escuadrón, ujú, me gustaría hacer inciso en que Joseph Mantell tenía una ujú. larga trayectoria como piloto de aviación. De hecho, él fue condecorado por su actuación en la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que no era una persona con escasa experiencia, ¿no? Es así, no. Justamente era considerado un as de la aviación por sus pares. A pesar de su juventud, era muy respetado porque había combatido en Europa y había regresado, digamos, con el éxito de llevar a cabo misiones y volver con todo su escuadrón sin sufrir bajas. Y a pesar de su juventud, la experiencia que tenía acumulada le daban evidentemente un renombre dentro de la Fuerza Aérea Americana. Por eso el coronel, cuando se comunicó con él, se sentía seguro de la persona que iba al comando de ese grupo de aviones caza. Le preguntó si tenían suficiente combustible como, porque ellos ya regresaban a la base, como para volver a subir e investigar un objeto extraño que estaba volando por el cielo. Si podían acercarse y ver qué era. Así que el capitán Thomas Mantell eh, habló por radio con sus pares, con sus compañeros, y le dijo, caballeros, vamos a volver a subir para ver si podemos observar algo que está volando y que no es conocido. Solo uno de los 4 aviones caza descendió por falta de combustible. Los otros 3 siguieron vuelo otra vez a las coordenadas que le fueron dadas. Esto fue, o sea, el primer llamado telefónico avisando de ese objeto fue a las 13:30. Alrededor de un poco más de una hora, 14:35, estos aviones se ponen en marcha en busca de ese objeto. A las 14:45, el capitán Mantell se comunica con la torre de control y les dice que ya lo puede ver. Empieza a detallar lo que observa. Dice, lo tengo arriba mío sobre mi cabeza. Entonces comienza a describir este extraño objeto. Él dice, es un objeto de apariencia metálica. Es demasiado grande, dice. Inclusive hace un comentario un tanto irónico y dice, si queremos combatirlo, necesitaremos armas de muy grueso calibre, dice. O sea, lo que ellos solían llevar en sus maniobras no estaba a la altura de ese objeto, necesitaban algo superior para enfrentarlo. Eso para que tengamos una idea de las dimensiones de ese objeto. Y dicho eso, él dijo, trataremos de acercarnos lo más posible. Pero a los pocos minutos se volvió a comunicar y dijo, el objeto se ha elevado a más altura y está teniendo la misma velocidad que nuestros aviones, alrededor de 600 kilómetros por hora. Entre 580 y 600 kilómetros por hora estaban volando esos aviones caza. Y este objeto igualaba la velocidad de ellos. Y el capitán Mantell dijo algo que repitió 2 veces. Seguimos en persecución de ese objeto. Ese detalle es importante más adelante. Eh, Siguió unos minutos más y dijo, debido a que no tenían máscaras de oxígeno, que a veces llevaban consigo, pero por ser un vuelo rutinario no las tenían, no podemos elevarnos más de determinada altura. Estaban alrededor de 5.000 metros y dijo, intentaremos acercarnos al objeto hasta los 6.000 metros. Si no es posible, tendremos que abortar la misión y volver a la base. Eso fue aceptado, era lógico. Llegado los 6.000 metros de altura, aún no podían acercarse tanto como ellos querían. Entonces los 2 aviones que iban con el capitán Mantell empezaron el retorno. El coronel Hicks,
junto con a un teniente coronel y otras autoridades de alto rango que estaban en la torre de control, viendo todo con binoculares, pudieron ver claramente el objeto elevarse sobre un grupo de nubes, desaparecer de la vista de ellos, pero también pudieron ver, ante su sorpresa, al capitán Mantell, aún en persecución. Cuando ya había superado ese techo de altura que había puesto como límite, siguió detrás del objeto. Es bueno aclarar a esta altura de que más allá de la comunicación entre el avión de este capitán y la torre de control, había otra torre de control en el estado de Ohio que estaba apoyando la comunicación y que colaboraba cuando a veces la señal no era buena en hacer un puente radial entre el avión y la otra torre de control. Lo último que llegó a decir el capitán Mantell a la torre de control de Kentucky fue que iba a ser el último intento por acercarse un poco más a ese objeto, porque no podía lograrlo, pero quería intentarlo un poco más. Y si veía que ya no era posible, iba a descender. Fue la última comunicación que hubo con la torre de control de Kentucky. Después de eso hubo silencio y ya jamás se volvió a comunicar. Sin embargo, la torre de control de Ohio recibió un diálogo más que no llegó a Kentucky y que fue grabada, como toda la conversación. Y Jorge, de ese diálogo, evidentemente, hay una transcripción que cualquier persona puede consultar por internet, y es una transcripción que, bueno, si uno la lee, nos deja bastante perplejos, ¿no? Con ciertas frases. Sí, sí, naturalmente que sí, porque la frase que él dice, que fue lo último que logró decir, a mí me asombra. Él dijo lo siguiente, que fue captado en Ohio. Él dijo, Dios mío, hay personas dentro de esa cosa. Fue lo que él llegó a decir. Él llegó a ver personas o seres o tripulantes de ese objeto grande que volaba, y él lo describió así. Dios mío, hay personas adentro de esa cosa. Fue lo último que logró decir, por lo que uno supone que logró acercarse un poco más como para llegar a ver algo. Después de eso hubo silencio total. Se lo buscó, se trató por radio e inclusive por tierra de buscarlo. Finalmente hallaron el avión de Mantell a 145 kilómetros del lugar original en que partió. El avión estaba en tierra, en un bosque, en el medio de un bosque de una granja. Ahora, es interesante el hecho de que los aviones caza tienen el mayor peso en su motor, o sea, en la nariz del avión, la parte delantera. Cuando un avión cae, suele caer con el peso del motor en primer lugar, pero este no fue el caso, sino que el avión fue encontrado eh, como si se hubiese aterrizado. Estaba, digamos, en la forma normal antes de despegar, solo tenía dañadas los extremos de las alas y el alerón de atrás. Y estaban a poca distancia esos restos de alas que se habían dañado. Pero el bosque en sí no tuvo daños, los árboles no estaban rotos, no había marcas en la tierra de que se hubiese deslizado unos metros, sino que estaba simplemente, básicamente como depositado en tierra. Él estaba muerto, pero no tenía sangre en su cuerpo, o sea, no había heridas visibles, sino simplemente estaba muerto y sentado en su cabina, de una forma llamativa. Ahora, hay varias teorías sobre lo que pasó y también teorías de lo que era ese objeto. Por ejemplo, lo más lógico de Un pensar, objeto, Jorge, que no podemos dudar que Mantel vio,
porque Sí, este piloto tenía una dilatada experiencia en aviación y, como hemos dicho antes, fue premiado, reconocido por su actuación en la batalla de Normandía en 1945 y, sí, por sí, sí, tanto, sí. este señor tenía una amplia experiencia. O sea que partamos de la base de que este señor sabía exactamente aquello que vio y lo transcribió bien. Bueno, no lo transcribió, lo transcribió más tarde esas conversaciones, pero así lo indicó a la torre de control. Es decir, él estaba indicando aquello que estaba viendo realmente. Sí, nadie duda de la capacidad y la experiencia que él tenía. Eso es muy valedero. Un hombre con muchas horas de vuelo, con muchísima experiencia en combate y en encontrarse con aviones de todo tipo y de otros países. Pero, por ejemplo, las primeras teorías, un poco tratando a veces de justificar, que pasa en la actualidad también, alguien deslizó la posibilidad que se hubiese confundido y hubiese visto a Venus. Otro dijo que pudo ser un globo aerostático. Oye, Pero Jorge, siempre no sé por qué, pero aparece Venus. sí, siempre La Venus culpa está siempre es de en el Venus. tapete, ¿viste? Siempre es de Sí. Venus, ¿no? Luego veremos otro caso y el tercer caso que veremos, el de Kakura, también aparece Venus, ¿no? ¿No? O sea, también es culpable Venus. Es curioso, ¿eh? Siempre culpan a Venus, sí. Pero lo interesante es que el coronel Hicks no vio Venus, vio un objeto metálico que era perseguido. El comandante de ese cuartel, de esa base aérea, él vio el objeto, no era un planeta. Y tampoco era un globo, porque no solo está la palabra del piloto, sino los otros dos pilotos que bajaron, ellos describieron lo que vieron y dijeron que era algo metálico muy grande y muy veloz. Y quiero aclarar, por si hay algún malentendido o duda, que eh, nunca un globo aerostático puede ser más veloz que un avión caza de combate. Y el avión no lo podía alcanzar porque aceleraba a su misma velocidad. Eso echa por tierra la posibilidad de un globo. Aparte, bueno, la forma de un globo aerostático, todos la conocemos, si bien tienen diversos formatos. Esto no era evidentemente un globo, porque los otros pilotos y el coronel, el comandante de la base, no dijeron eso, lo que vieron fue otra cosa. Es interesante que el reloj que él tenía en su muñeca estaba parado a las 15:15 de la tarde, supuestamente el horario en que hizo impacto en tierra. Pero sin embargo, este objeto se siguió viendo y hubo reportes a las 15:50 de la tarde, pero ya sobre el cielo de Tennessee. O sea que este objeto seguía a la misma altura, por lo que los informes que hubo era que la velocidad era menor, no era esa velocidad de escape, sino la velocidad original con la que se lo encontró, pero ya sobre el suelo de Tennessee. Tremenda experiencia la de Mantel y realmente un caso que aún a fecha de hoy continúa desconcertando a gran parte de las personas que se dedican a este mundo, al mundo de la investigación. Y sí que nos queda claro una cosa, que no hay nada absolutamente claro en este caso. Si te parece bien, Jorge, atacamos el caso de Valentich, que es un caso también tremendamente interesante y el Ujú. cual, pues también tienes bastantes detalles de lo que ahí supuestamente sucedió. Y desgraciadamente Valentich también acaba pereciendo. O sea, es el segundo caso, hemos dicho, y vamos a analizar tres casos más uno que tú pudiste ver personalmente. Mm, Pero estos sí. tres primeros, los dos primeros que vamos a analizar, desgraciadamente los pilotos además experimentados, pues pierden la vida en esos accidentes. Yo entiendo que un piloto cuando se sube a los mandos de su avión no es para tener un accidente, ni mucho menos, ni para perder la vida. Es simplemente, pues para, en el caso de Mantel, para cumplir una misión. Y en el caso de Valentich lo veremos también pues, para otras circunstancias. Pero en ningún caso
uno sube con la idea de que va a pegarse un castañazo y va a perecer, ¿eh? Sino más bien va a desarrollar No, una no. tarea y nadie quiere perecer en un avión. Pero es que las circunstancias son terribles. En el caso Valentich, Jorge, es un caso también extraño. Sí, quiero aclarar algo para finalizar con el primero. Fue el primer caso de que alguien murió al encontrarse con un objeto volador no identificado en extrañas circunstancias. Fue el primer caso comprobado de muerte seguida a ese encuentro. Inclusive alguno deslizó que tal vez el ovni lo atacó. Eso no hay pruebas, pero sí murió en circunstancias de tratar de acercarse. En este otro caso ocurrió exactamente 30 años después, en 1978, en Australia, en este caso. También el piloto, muy joven, Valentich, Frederick, muy joven, de 20 años, con mucho menor experiencia y horas de vuelo, que él era un piloto civil, había tratado de ingresar a la Real Fuerza Aérea de Australia y debido a carencias todavía en estudios académicos, no fue aceptado en ese momento, pero él estaba sumando horas de vuelo como piloto civil y tenía la intención en el futuro, si es que no lograba entrar a la Fuerza Aérea, de poder trabajar como piloto comercial. Estaba muy feliz vivía con sus padres, muy feliz con la vida que llevaba y los proyectos de vida que tenía por delante. Este joven despegó a la hora 19:06 de esa tarde desde un aeropuerto pequeño cerca de Melbourne. Iba a una isla llamada King Island, no lejos de Tasmania, para que te ubiques geográficamente. Debía, por lo tanto, cruzar un estrecho que es el estrecho de Bass, que divide Australia con Tasmania. Hay varias islas pequeñas, una era la isla que él iba a ir. La intención era recoger una gente, unos amigos y traerlos hacia Melbourne. El cielo estaba perfecto en esa tarde, o tarde casi noche. Estaba perfecto, cielo despejado, no había viento, no había ningún tipo de inconveniente atmosférico. Y él periódicamente iba comunicándose con la torre de Melbourne para poder describir la altitud y cómo iba su viaje. Iba describiendo la velocidad, la altitud y todo iba con total naturalidad. Y alrededor de 41 minutos todo marchaba bien. El viaje ya había pasado una pequeña etapa que estaba intermedia y ya iba rumbo al destino final, pero es ahí cuando comienza un diálogo que me gustaría poder relatarte cómo fue exactamente el diálogo entre la base de Melbourne y él, para no cometer el error de pasar algún dato por alto. Eh, Valentich dice lo siguiente: a la hora 19:10, perdón, había despegado antes de la 19:06. A las 19:10 él se comunica y dice: aquí Delta Sierra Juliet, que era digamos, el prefijo de su avioneta, un Cessna 182. ¿Existe algún tráfico conocido abajo? Pregunta, abajo de 5.000. Y le dicen: no, no hay tráfico conocido. No hay ningún otro avión en esa área. Es que estoy viendo lo que parece ser una gran aeronave abajo de 5.000. Está hablando de la altura cuando habla de 5.000. Y en la base le dicen: ¿qué tipo de aeronave es? No puedo confirmarlo, dice. Tiene 4 luces brillantes. Parecen luces de aterrizaje. Después describe a los pocos minutos que la aeronave acaba de pasar por encima de mí, por lo menos 1.000 pies arriba. Y la base le pregunta: entendido, ¿y es un avión grande? ¿Confirmado? Desconocido, le responde el piloto. Debido a la velocidad con que viaja, no puedo llegar a decirles mucho sus dimensiones.
No hay ningún avión de la Fuerza Aérea que esté en esta zona, pregunta, ya que no era un avión comercial. Él seguía preguntando si aunque sería un avión militar. Eh, pero él le dice, ninguna nave conocida está en los alrededores, le dice la base aérea. Al rato, a las 19:14, dice Melbourne, está aproximándose ahora desde el este en dirección a mí. O sea, esa nave lo pasó, pero volvía otra vez. El micrófono quedó abierto por segundos y después volvió a comunicarse el piloto diciendo, parece que estuviera haciendo algún tipo de juego conmigo. Está volando por encima de mí, 2, 3 veces a una velocidad que no consigo identificar. Entonces la base le pregunta, ¿cuál es su nivel actual? ¿A qué altura está volando? Es 4.500, 4500. Y confirma que no puede identificar a la aeronave, le preguntan. Y él responde afirmativo, no la consigue identificar. Al rato, ya más tarde, el piloto vuelve a comunicarse brevemente. Se lo nota un poco nervioso y dice, no es un avión. Y queda el micrófono abierto en silencio. Entonces le preguntan de la base, ¿puede describir la aeronave desconocida? Y él responde, es de una forma alargada. Pasan unos segundos y no habla más. No es posible identificar más con esa velocidad. Está delante de mí ahora, dice. Al rato, vuelve a comunicarse tosiendo, nervioso, y dice, parece estar persiguiéndome. Tiene una luz verde y como metal. Todo es brillante en su exterior. O sea, describe que la nave parece ser toda de metal, tiene una luz verde y todo brilla en su exterior, dice. Jorge, este detalle de la luz verde, luego explicarás por qué, pero pedimos a las personas que nos están escuchando que Sí, se queden con este detalle, porque luego Jorge explicará, porque es muy importante este detalle de la luz verde. sí, 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 sin duda. Después, como hay silencio, la base de Melbourne le pregunta, confirme si la aeronave desconocida simplemente desapareció. Pregunta, ¿no? Si desapareció, si se fue. El piloto nervioso le pregunta, por favor, repita, diga nuevamente el mensaje, no logra escucharlo bien. La base le dice, ¿la aeronave está aún con usted? Está, le contesta él, y ahora se acerca desde el suroeste. Al rato, alterado, dice, el motor no responde, el motor del Cessna no responde. Y la cosa, refiriéndose al objeto, la cosa está. Y ahí comienza a toser nuevamente. Le pregunta qué intención tiene ahora con esta situación, qué va a hacer. Y le pregunta a la base al piloto. El piloto dice, quiero llegar a la isla King. Y, pero esta extraña aeronave está como flotando arriba mío, dice. Y vuelve a repetir lo que había dicho antes. No es un avión, dice. Vuelve a repetir el mismo sin que le pregunten. No es un avión. Ese objeto alargado que él vio. Después de eso hay un silencio extraño porque primero hay 17 segundos de silencio y se escucha un ruido metálico, notorio, y después hay silencio. Cuando los especialistas de la Fuerza Aérea de Australia escucharon varias veces ese sonido, dijeron que no era el clásico sonido de una colisión, porque todos pudimos pensar eso, tal vez estrelló, golpeó contra algo. Dijeron, no es el sonido de una colisión, es otro tipo de sonido metálico que no pudieron identificar a pesar que lo escucharon muchas veces. Apenas ocurrió eso, 3 aviones de mediano porte de la Fuerza Aérea Australiana despegaron hacia el lugar donde él se comunicó por última vez, porque asumieron que había caído en el mar. Y el Cessna tiene la capacidad de flotar por espacio de alrededor de 1 hora antes de hundirse. No es normal que una avioneta Cessna se sumerja
rápidamente. Queda 1 hora flotando. Entonces ellos fueron y en pocos minutos estuvieron en el área, estuvieron rastreando, porque son aviones que hacen rescate en el mar, esos 3 aviones, y no encontraron restos del avión, ni aceite, ni nada que hiciera pensar en que el avión hubiese tenido tal vez una colisión o que hubiese caído al mar por un problema mecánico. No encontraron nada. Inclusive este piloto tenía un chaleco salvavidas a su lado, era normal eso en esa avioneta, no encontraron nada flotando, eh, pero, y ahí viene el punto de la luz, 20 minutos antes de que este piloto se comunicara con la torre de control para comentar que estaba viendo ese objeto, 20 minutos antes, cuando todo era tranquilidad por ahora, un fotógrafo aficionado puso un trípode en su patio apuntando hacia ese estrecho, porque él quería fotografiar la puesta del sol en el atardecer de Australia, y tomó un par de fotografías. eh, Como era costumbre, él tomó varias fotografías a ver cuál era la mejor, pero en 2 fotografías de ellas, las 2 últimas, se ve algo que él no había notado a primera vista, una luz en el cielo. En la primera se ve un poco difusa, pero se ve claramente una luz verde. En la segunda foto se ve algo de aspecto metálico y una luz notoriamente verde. Y esto fue 20 minutos antes, está comprobado, de la comunicación. O sea que más allá de las palabras de este joven piloto que desapareció, está el testimonio de este fotógrafo, que naturalmente, sin saber de este desastre aéreo, pudo captar un objeto aproximadamente en la misma dirección del vuelo de Vicentich, y con una notoria luz verde llamativa, al fotografiar el atardecer. Lo que a uno lo deja pensando. Se han especulado infinidad de cosas, y el padre del piloto hizo a lo largo del tiempo mucho hincapié en buscarlo, en no cesar de buscar los restos del avión. Alrededor de 5 años después, aparecieron, 5 años después estoy diciendo, unos restos, partes de un avión en una costa, y algunos suponen que pudieron ser partes de la avioneta de él. Pero realmente yo hablé en su momento con un investigador ufológico y le planteé el caso en esa época, y él me dijo: mira, Jorge, no, sinceramente nunca se pudo comprobar que esos restos fueran del avión de él. Sí encontraron unos restos, pero no está comprobado fehacientemente que sea de ese Cessna. Por lo tanto, sigue el misterio de qué fue lo que pasó. Porque lo que yo leí fue básicamente la transcripción del diálogo entre la torre de control y el piloto. Eh, y sinceramente, más allá de que haya tenido un inconveniente mecánico, la realidad es que en esa tarde tan serena de Australia, jamás se pudo saber lo que pasó con ese avión y con su piloto, y aún con el paso de los años sigue el misterio en torno a qué fue lo que realmente pasó. La verdad, Jorge, es que es un caso que, bueno, es Ujú. muy inquietante por muchas cosas, ¿no? Pero la primera de todas es porque hacía un día excelente. Sí, 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 sí. Y claro, este joven piloto, claro, cuando él dice que es perseguido literalmente por ese objeto, yo entiendo que, a ver, cuando uno está volando, yo he volado en vuelos sin motor, en esos ultraligeros. La verdad es que son habitáculos muy reducidos, en las cuales em, se puede desarrollar fácilmente cierta tensión en Ujú, circunstancias donde uno puede atisbar el peligro, ¿no? Y esto queda ujú, reflejado en el diálogo, ¿no? Este chico, Fredrik Valentich, empieza a toser, ¿no? Como no sé, yo creo que en esas situaciones de tensión
intentas hacer cosas que relajen un poco tu tensión, ¿no? Esa tensión que es palpable en ese sentido. Pero eso no implica que este piloto, cuando dijo a la torre de control que estaba viendo ese tráfico, pues lo estuviera viendo. Lo que me asegura más que ahí hubo algo extraño es esas dos fotografías que dices tú que además captaron esa luz verde, ¿no? Porque Valentich dice que él en cierto momento ve unas luces verdes y coincide plenamente con esas fotografías que tomó este fotógrafo aficionado. ¿Qué pasó? Pues no lo sabremos nunca, la verdad. Pero muchas veces también hay que decir, y no hay que faltar a la verdad, que el gobierno, no solo norteamericano, sino cualquier tipo de gobierno, experimentan con muchos, podríamos decir, con nuevas naves, con nuevos tipos de propulsión, para ver si realmente pueden funcionar. ¿Y experimentan para qué? Pues sencillamente para obtener mejor material armamentístico. Claro, a mí un poco me huele a que muy posiblemente Valentich tuviera un encontronazo con algo de fabricación humana. Es posible, es muy posible, con algún tipo de tecnología que estuviera en desarrollo. Porque analizando los casos ufológicos, la verdad es que no se dan muchos encuentros con luces de colores verdes, ¿no? Sí que se dan encuentros con muchos tipos de luces de colores. Prácticamente podríamos hablar de platillos volantes que serían prácticamente discotecas volantes, ¿no? Pero con un solo Sí, color sí, no. sí. Entonces, quizá es muy posible que Valentich hubiera tenido un encontronazo con esto. De todas formas, lo que me parece más increíble en este caso, y eso que me ha parecido más extraño, es que no se encontrara ni un solo resto de esa avioneta en un día tan bueno, pese a que enseguida despegó esa patrulla para intentar localizar esos restos de la Cessna. Y eso es Ujú. lo que me extraña muchísimo, que no se encontrará absolutamente nada, ni un solo resquicio de esa avioneta. Jorge, no sé si sobre el caso Valentich tienes alguna anotación más tú. No, 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 no. Hasta el día de hoy esos son esos tipos de casos que siguen siendo cuestionados, investigados, que quieren encontrar una respuesta a lo que ocurrió. Su familia hizo mucho hincapié en la prensa sobre eso, pero hasta el día de hoy no hay mucha más información. Eh, Realmente es algo extraño. Y al igual que vos, yo siempre soy de buscar una explicación lógica. Si no puede ser un avión, sabemos, ¿no? De las potencias de este mundo que tienen vehículos eh, tal vez en etapas de experimentación o secretos que no quieren mostrar y que uno puede confundirlo con algo naturalmente de otro mundo o desconocido y tal vez son aviones o vehículos de aquí. Pero evidentemente algo vio y desconozco naturalmente si tuvo incidencia o no con su desaparición o su muerte, o si simplemente son dos casos coincidentes, que ve un objeto y que a la vez su Cessna tiene un inconveniente mecánico, casualmente en el mismo momento. Puede ser todo, pero la realidad es que sí, evidentemente algo encontró, algo halló en el cielo, y lamentablemente no pudieron, especialmente la familia, de encontrar sus restos para poder estar tranquilos de que lo hallaron, ¿no? Que tengan una sepultura como los padres querían, evidentemente. Último caso, no tan conocido, un caso que también fue muy inquietante, no solo por el caso, porque ahora lo explicarás y realmente es un caso que yo lo había oído hace mucho tiempo, pero es cierto, lo había oído de pasado, no lo había investigado y te agradezco que trajeras este caso porque sí que no lo había investigado a fondo y la verdad es que es un caso también muy inquietante. No solo por cómo se produce, sino porque además la tripulación del avión es testigo de
esta visión que además pues, se pudo registrar. Si te parece, ponemos un vídeo muy cortito que hay, Ujú. nada, pondremos escasos segundos, sobre el caso de Kaikoura, Kaikoura en Nueva Zelanda y concretamente una persona que integraba la tripulación de ese avión en Gary Crockett pudo ver estas imágenes que vamos a ver a continuación y que, bueno, que también son bastante increíbles. Sí. The film you've just seen was shot from the cabin of an aircraft early Sunday morning local time. Well, it became so scary by the tones of everybody's voices. It sounded like it was sussing us out. I just did not want to touch the sides of the plane. It just seemed as if it would be hot. There was a whole glow in the plane. We could see our way from the upstairs right down to the rear as clear as if it was a daylight. The speed in which these lights would come into focus and then take off, it would have had to be something extraordinarily fast. Aquí vemos las luces. He went to Australia and then he went to America and then went to England and never came home again. So my life changed dramatically. I was left on my own. I had to bring up 5 children. You know, we've come through it now and I can laugh about it a little bit, and I wouldn't have met that man over there. I hadn't been on my own. And look, here we are, 81 years of age and loving it. Desde luego, Jorge, un testimonio bastante bestia por lo que pudo pasar esta señora. Y bueno, ella incluso pues quedó bastante traumatizada, tal como cuenta en el vídeo, ¿no? O sea, no llegó a superar esta situación, ¿no? ¿Qué pasó en ese avión, Jorge? Nos tienes en vilo. ¿Qué pasó en ese avión? ¿Qué pasa en ese avión de Nueva Zelanda? Sí, esto ocurrió el 21 de diciembre de 1978, solo 2 meses después del caso Valentich en Australia, y esto pasó 2 meses después, antes de Navidad. Un avión comercial con pasajeros se dirigía desde el aeropuerto de Blenheim a Wellington de noche, cuando ellos pudieron notar una luz y creyeron que era un tráfico aéreo normal. Se comunicaron con la torre de control de Wellington, preguntaron por ese tránsito aéreo que estaba cerca de ellos y el aeropuerto le dijo que no había ningún tránsito aéreo, pero que estaban captando en el radar de la base varios ecos, no uno, varios ecos alrededor de ese avión. Y recordemos que ecos ya lo hablamos hace más de un año, ¿te acordás? Cuando hablamos del incidente de Punta Indio, son las señales que recibe el radar con objetos que tal vez a veces no son visibles a la vista del ser humano, pero que el radar sí indica que la señal rebota en un objeto que se encuentra en ese momento en los alrededores. Y ese rebote muestra más o menos su dimensión, su velocidad, su altitud. Había varios ecos, o sea, varios objetos cerca de ese avión. Y inclusive en la torre le dijeron que uno estaba a la cola del avión, muy cerca en la parte trasera del avión. Tanto los pilotos como los pasajeros estaban muy asustados por ver esa luz tan cercana. Ellos veían una luz. Y llegaron a Wellington muy asustados, en estado de nervios,
el pasaje de ese avión. Entonces llegó un canal de televisión de Wellington para poder acercarse a los pasajeros, a los pilotos. El piloto principal, el capitán Powell, habló y comentó lo que había ocurrido. El canal de televisión se interesó en el tema, se interesó mucho, y de hecho propusieron tratar de reconstruir, llevando en el avión, haciendo un viaje parecido al que habían hecho, con la tripulación, con los pilotos, las azafatas y en este caso el reportero de nombre Quentin Fogarty y un camarógrafo del canal para poder grabar la entrevista con el piloto, con las azafatas, con el personal de a bordo, mientras hacían un recorrido parecido, tratando de hacer una reconstrucción de lo que había ocurrido. El avión despegó a altas horas de la noche, muy cerca de la medianoche, y comenzó todo dentro de lo esperado, tratando de tener una entrevista con cada uno de ellos, lo que había ocurrido, mientras volaba el avión. Pero de repente, ¿cuál sería la sorpresa del capitán y de la tripulación? Cuando comenzaron a ver luces y la torre de control les indicó que había otra vez ecos. Esto ocurrió 9 días después del incidente, ¿eh? 9 días después. Volvieron a aparecer ecos de objetos, más de uno, cerca de esta aeronave. Uno se acercó tanto que inclusive el capitán de a bordo, Powell, y el personal de a bordo dijeron que pudieron llegar a ver el domo, dijeron, la parte superior del objeto, que parecía ser transparente. O sea, Era como que... en esta segunda vez que se Sí. intenta reproducir Ujú. eso que sucedió, se llega a ver con mucha más claridad ese objeto, porque ahora acabamos de poner las fotografías, bueno, los vídeos que se filmaron, incluso alguna fotografía que se ha extraído del vídeo, y la verdad es que se ve una luminaria que está muy cercana, eso sí, del avión, Sí. y ahí se va a ver mucho mejor ese objeto, y dices que se llega a ver una cúpula incluso. Sí, una cúpula, ellos trataban de poner, por ejemplo, la cabina de un avión, por ejemplo, un avión de combate, que muchas veces se puede, cuando se acerca a otro avión, se puede ver hasta el piloto comandando ese avión, y naturalmente se ve que es cristal, ¿no? Que es algo transparente. Bueno, básicamente ellos vieron el domo o la cúpula de ese objeto que parecía ser así, transparente. Ellos decían que como tal vez había alguna luz interna, un brillo interior que lo hacía ver transparente, ¿no? Pero se asombraron y el camarógrafo logró filmar algo que, según dijeron, era de buena calidad y que fue enviado a Estados Unidos, al estado de California, para ser analizado. También hubo fotos, tengo entendido que una personal del avión, una joven, tomó fotos de ella, de ese objeto, en forma personal, y el video que fue enviado a Estados Unidos, el resultado que tuvo fue que los especialistas que lo vieron, eh, no pudieron dar una explicación de qué era eso. Dijeron que no, simplemente no podían responder categóricamente a qué era eso que habían grabado, filmado, porque no sería demasiado aventurado de parte de ellos de dar una determinación. Solo que era algo que ellos no conocían y que estaban sorprendidos ante lo que estaban viendo, naturalmente, ¿no? Por lo tanto, lo llamativo es que en ese segundo vuelo para reconstruir lo que había ocurrido 9 días antes, aparece otra vez sobre el cielo de Nueva Zelanda objetos, más de uno. Es interesante porque alguna vez lo hablamos, tal vez en nuestra vida uno nunca tiene la oportunidad de ver algo, de tener la dicha de ver algo, y en este caso el piloto, en este caso, él puede, en una diferencia de apenas 9 días, ver básicamente objetos voladores no identificados,
Y no sé si más adelante pudo volver a repetir una historia así, pero es interesante y llamativo que se haya repetido algo tan similar en apenas pocos días, y en este caso con un reportero y con un camarógrafo de un canal de televisión de la ciudad de Wellington. Tremendo, tremendo, Jorge. Aquí estamos viendo a Bill Startup, uno de los dos pilotos que iban en la nave. Y hace poco tuve la suerte de hablar con un amigo mío que es piloto de aviación civil, Martín Herrera, y yo le preguntaba, oye, Martín, cuando estáis en una situación así de peligro, ¿qué es lo que pensáis que es lo primero que os pasa por la cabeza? Y él, sin titubear ni un solo segundo, me dice, volar el avión, pase lo que pase. Se nos entrena para eso, para volar el avión, para no estar distraídos absolutamente con nada, volar el avión. Y eso es lo que me dijo. Claro, cuando yo es que me pongo en lugar de este piloto, y cuando ven esos objetos tan cercanos, pues tiene que ser alucinante, ¿no? Y además con un avión cargado de pasajeros, la responsabilidad, la tensión, la presión que tienen que seguir o que subir, tiene que ser bestial, porque están en juego más de 100 vidas, en muchos casos 200, 300, 400 almas que van dentro de ese aparato. Y la verdad es que tienen que ser momentos de máxima tensión, Jorge. Esta tripulante, en Gary Crockett, vio ese objeto y bueno, ella dijo que estuvo atemorizada mucho tiempo y que su vida cambió por completo. Y es que yo creo que tiene que ser algo para que cambie tu vida, ¿no? El hecho de estar ahí a 10.000, 8.000, 9.000 metros de altura, y que de repente en un avión, en algo tan frágil como un avión, decía Martín Herrera, ¿no? Que una piedra del tamaño del pozo de una taza de café puede destruir un avión en pleno vuelo. Yo le preguntaba, oye, Martín, sabemos todos, somos conscientes de que hay reentrada de meteoritos a la Tierra. ¿Ha habido un incidente alguna vez? Dice, no se sabe, no lo sabemos. Hay desapariciones misteriosas de aviones, las cuales puede ser que un meteorito haya golpeado un avión. No es por el tamaño, es por la velocidad. A esas velocidades y a esas alturas, cualquier elemento que golpee un avión lo fragiliza, lo destruye. Sí. Entonces es muy complicado. La aviación, realmente no nos damos cuenta, pero cuando subimos en un avión no somos absolutamente nada. Y el hecho de mirar por la ventanilla y encima que haya unas luces que están viniendo y acercándose hacia tu avión, pues yo creo que tiene que ser tanto desde el punto de vista del pasajero como desde el punto de vista del piloto sin una duda. experiencia terrorífica, Jorge. Hablando de experiencias terroríficas, Jorge, tú hace unos años viste algo extraño. Yo he podido ver en alguna ocasión cosas extrañas, pero muy a la lejanía. Pero no es tu caso. Tú viste algo y me gustaría que lo contaras, Jorge. Sí, esto fue, bueno, no fue algo, en este caso no fue algo terrorífico, pero sí algo que me llamó la atención. Yo una vez comenté brevemente algo de eso en el grupo Misterios Universales cuando apenas éramos 17 personas, si no me falla la memoria. Y tal vez no todos estaban presentes, pero yo hice un comentario sobre eso que me había ocurrido, esa experiencia. Pero esto fue en el año 1988, en mi país, en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Es una ciudad que está frente al Océano Atlántico, que tiene playas, que vive del turismo, y que yo recuerdo que era en la noche, estaba afortunadamente acompañado por 4 personas más, eran 3 chicos y 2 chicas. Salíamos de una zona céntrica peatonal, muy iluminada, porque es una ciudad que tiene mucha vida,
no solo en verano, sino todo el año. Volvíamos de una actividad ahí en la zona céntrica, dirigiéndonos hacia la costa, hacia el mar, para volver a casa. Uno de mis mejores amigos de toda la vida estaba en ese grupo. Era él el que lamentablemente no pudo presenciar lo que el resto vimos, porque él tomó otra dirección cuando íbamos yendo hacia la playa, digamos, y se desvió para otro lugar, se despidió. Y yo hubiese querido que él estuviera, porque es alguien a quien le tengo un gran respeto, un gran cariño, pero él, desde los 6 años que lo conozco, él no cree en objetos voladores no identificados, no cree en la existencia de vida fuera de la Tierra. O sea, Jorge, esto que nos vas a explicar, lo viste no solo tú, sino lo vieron más Sí, personas. excepto este joven que se fue antes, que era el que no cree y lamentablemente no Oye, estuvo. ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puñetas pasa? Que estos objetos siempre se esconden de los escépticos. Yo quería que él lo viera para ver qué me decía, pero no estuvo, justo se fue antes. Lamentablemente no nos acompañó. Se despidió amablemente y se alejó unas calles antes. Y llegamos entonces, ahora te comento, a la zona de una escollera, la arena, el mar, pero era una noche tormentosa, una noche oscura, casi sin estrellas. Y la mayoría de la gente, por ser una noche tan fea, estaba en la zona céntrica, donde estaba la diversión, digamos. Nosotros fuimos en dirección contraria, fuimos hacia el mar cuando nadie en esa noche estaba ahí, porque era una noche desagradable, oscura. Y nosotros estábamos por irnos a casa, pero nos sentamos un ratito, bajamos hasta la arena. Hay unos escalones, bajamos a la playa y nos sentamos, 4 que quedábamos charlando un rato, alegremente, despreocupados. Y recuerdo que en un momento quedamos en silencio. Quedamos en silencio y yo miré hacia la arena y me puse a jugar con la arena, con la mano, con la arena. Y nadie hablaba. Y yo levanté un poco la vista y vi el mar. Simplemente fue una cosa de segundos. Miré el mar y algo me llamó la atención. O sea, mientras miraba al mar, recién, noté algo que se movía, digamos, arriba en el cielo, y yo en forma inconsciente levanté la vista y entonces vi algo, pero por segundos, y no llegué en mi mente a pensar lo que estaba viendo, simplemente vi algo, pero para que te des una idea, no llegué a racionalizar qué era lo que veía. No dije es un ovni, no dije qué es, no dije nada, simplemente vi algo, y cuando lo veo, en el preciso momento que lo veo, una de las chicas, había 2 chicas, grita un ovni. Entonces la otra chica que estaba al lado mío dice, ¿dónde? Levanta la vista, ¿dónde? ¿Dónde? Dice. Y yo recuerdo que levanté mi brazo derecho y le dije, ahí, le dije, y le señalé lo que estaba viendo. Y lo que estaba viendo era algo parecido a lo que estás mostrando. Era con esa forma, más o menos, era algo de aspecto gris, en la parte oscura era como gris, y lo que está blanco en el medio era, sinceramente, a mí me dio la impresión de cristal. ¿Por qué? Porque no emitía ni sonidos ni tampoco reflejaba luz, no tenía luz propia. Y el cielo estaba oscuro, pero sí se veía el reflejo en esa zona céntrica que ahí se ve blanca, que digo yo que da como cristal, o un metal muy brilloso, el reflejo de la ciudad, de las luces de la ciudad, que eran muy notorias las luces. En un fondo oscuro del cielo nublado se veía claramente el brillo en esa zona céntrica, y ese objeto giraba, pero era un objeto grande, no era algo chico, era grande, y giraba. Recuerdo eso, que lo poco que vi es que giraba, que tenía ese aspecto que estamos viendo ahí, como una especie de domo o cúpula arriba, y que se empezó a ocultar detrás de uno de esos bloques de nubes grandes que había. Y yo recordaba, en ese momento pensé a gran velocidad que en la mochila que traía tenía una cámara fotográfica, porque en esa época no había celulares todavía, y tenía una cámara fotográfica, porque ese chico que se había ido antes era mi compañero de dobles en ping-pong, nosotros jugábamos torneos, y no tenía ninguna foto con él.
como compañeros de dobles. Entonces dije ese día, ya que vamos a ir varios, voy a llevar la cámara y que me tomen una foto con él para tener un recuerdo. Entonces nos sacamos una foto dos y guardé la cámara en la mochila, ya no la iba a usar más. Cuando vi eso y vi que se metió detrás de ese bloque de nubes, me acordé de la cámara. Y sin dejar de mirar el cielo con las manos, busqué a tientas la cámara, la saqué rápido, pero tardé naturalmente unos segundos, pero el objeto no salía por el otro lado, porque el bloque es como que entró por acá, iba a una determinada velocidad y dijimos, va a salir por ahí. Pero el tema es que no salió nunca del otro lado. Ni por ese lado, ni por arriba, ni por abajo. Simplemente no salió. Jorge, Nos quedamos largo rato mirando el cielo. ¿Sentisteis miedo cuando visteis ese objeto? No. Sorpresa. Sorpresa porque te quiero aclarar que con estos chicos jamás habíamos hablado del tema OVNI, ni sabían que a mí me interesaba, jamás habíamos hablado. De hecho, una de esas chicas y el otro chico, Hugo, eran del sur del país y yo los conocía hacía 2 semanas, no había una gran confianza. Él es geólogo. Y hablando así, me dijo que le gustaba jugar ping-pong, y como a mí me apasiona, le digo, tenemos que salir a jugar. Pero no teníamos una amistad o una afinidad. Ellos no sabían de mi interés por la ufología y ellos nunca me hablaron del tema, hablábamos de otras cosas. Cuando lo vimos, la chica esta que dijo un ovni, después agregó, por fin he visto un ovni en mi vida, dijo la chica. Ella fue la primera que lo vio, evidentemente, porque yo estaba mirando la arena y ella fue la que gritó. Y yo fui el segundo que lo vi y el otro chico también lo vio. Ahora, la cuarta chica, o sea, la segunda chica que había en el grupo, fue la que menos pudo verlo. Yo con ella hablé después varias veces y me dice, mira, yo lo que vi es algo grande que se metía detrás de la nube, pero no lo vi completo como ustedes. Yo no puedo decir que lo vi entero. Le digo, ¿vos lo que viste, te parecía un avión? No, tenía una forma como ovalada, me dijo, una forma rara, y era grande, pero fue un pedacito que vi entrar a la nube y nada más. Y los otros dos sí lo vieron igual que yo. Yo nunca había visto algo así, y años después, en mi ciudad hubo un congreso ufológico y una exposición de material ovni, fotos, dibujos, videos sobre el tema ovni, y yo tuve la oportunidad de asistir a esa reunión y hablar con él, el que dirigía esa reunión, un ufólogo conocido de mi país. Pude acercarme a él, hablar a solas un momento, y en una ocasión me acordé y le dije, ¿te puedo compartir una experiencia personal? Sí, dijo, claro. Entonces yo le comenté lo que había pasado unos años atrás. Y me sentí muy cómodo de poder hablar con él porque noté interés genuino, respeto por lo que yo le contaba, que a veces es lo que a uno le da miedo de compartir este tipo de experiencias, el miedo al ridículo, a que digan que uno miente o a que digan que uno exagera. Él me preguntó varias cosas y me miró con mucho aprecio y respeto por lo que yo le contaba. Y yo me quedé satisfecho de haberlo podido compartir con alguien que evidentemente sabe mucho más que yo del tema. Y jamás en la vida volví a ver algo así, jamás. Y lo que me dio tranquilidad es que no estaba solo, porque si yo lo veo solo, me sentiría mal de decir nadie estaba conmigo. Jorge, Probablemente muchos no me crean. mira, yo entré en la omnilogía, en la ufología, llámale como quieras, Ujú, por mi abuela. Por mi abuela, porque ella escuchaba programas de radio a altas horas de la noche. ujú, Yo era muy pequeño y lo he explicado muchas veces. Escuchaba esos programas no porque los escuchara, sino porque mi abuela estaba medio sorda y tenía la radio a todo volumen y se oían por toda la casa. Era una casa muy pequeñita. Y yo dormía tapado hasta más arriba de la cabeza porque pasaba un miedo terrible escuchando estas historias de humanoides en esa radio antigua con Antonio José ujú. Alés y otros grandes del misterio a los que yo pude tener la suerte de escuchar en directo. Pero hay muchas personas que se interesan por el fenómeno ovni porque les pasa como a ti, que han tenido una experiencia y una visión.
Uno de mis amigos del misterio, Ferran también, hace muchos años aquí en Andorra, vio algo muy difícil de creer, si te lo explican así a bocajarro, como es lo que te sucedió a ti también, ¿no? Él estaba en Ordino y también vio algo pasar por encima de sus cabezas, algo enorme que no hacía Mm. ningún tipo de ruido y pasó muy lentamente, muy, muy lentamente. Y a partir de ese momento él empezó a interesarse por el fenómeno ovni. La verdad es que nosotros cuando yo escucho una experiencia como la tuya, me siento agradecido de que haya una persona como tú que tiene el valor de explicar esto, ¿no? Además, me reconforta más porque te considero una persona totalmente normal, sin ningún tipo de desequilibrio mental. O sea, te considero una persona completamente cuerda y normal, como lo pueda ser cualquiera. Menos yo, ¿eh? Yo no estoy cuerdo ni soy normal. Pero cuando te lo dice una persona que tú ves que es una persona centrada, que es una persona normal, como cualquiera persona te puedes cruzar en la calle y que ha tenido esa experiencia, lo único que podemos deciros es gracias, gracias y gracias por contar vuestra experiencia. Estoy contento de que cuando tú tuviste esta experiencia no tuviste miedo, porque no ha sido el caso de muchas personas. Estuve hablando con una pareja de chicos que viven en España, en Galicia, y ella vio una luz que entraba en el interior de su casa y la verdad que no se sintió para nada cómoda, para nada. En ningún aspecto se sintió cómoda. E incluso paralelamente vieron esa luz unos chicos en la playa con un pescador y el pescador les dijo, vámonos de aquí, que esto viene a por nosotros. O sea, en muchas ocasiones los Sí. objetos voladores no identificados causan cierto temor a los protagonistas de sus avistamientos. Jorge, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. No, por favor. Te quería Yo, preguntar, sí, con gusto. con el tiempo, ¿habéis vuelto a hablar estas personas que tuviste esta experiencia sobre esto? Mira, yo perdí contacto con parte de estos chicos porque eran del sur y yo los había conocido pocas semanas atrás, a Hugo y a Patricia, Ujú. y él tenía planes en esa época de irse fuera del país y lo he buscado por este mismo tema. Por esto recuerdo de esta experiencia, los he buscado porque recuerdo los apellidos de ambos, los busqué por no sé, todos los grupos, ya sea, no sé, Twitter y todo ese tipo de plataformas, y no los pude localizar, porque quise volver a hablar con ellos de ese tema, nunca más los volví a ver después. Pero yo lo que recuerdo es que apenas volví a casa, la única persona que le conté fue a mi madre, porque mi madre siempre creyó que podía existir vida fuera de la Tierra, ella siempre creyó en la ufología, pero nunca vio nada. Ella no, siempre fue honesta, no vi nada, pero yo creo que puede existir, decía. Y yo lo comenté y se puso muy contenta cuando se lo conté. Em, y después, la otra chica, sí, la que menos lo vio, sí, con ella varias veces pude hablar y ella tiene recuerdos, pero lo poquito que vio. eh, y la forma en que giraba, eso recuerdo bien. Yo me acuerdo que me quedé hablando con ellos largo tiempo ahí antes de volver a casa. Vimos todas las posibilidades, que pudo ser eso. Evidentemente no era un avión, no había ruido, no había luz. eh, no parecía para nada un globo. Mirá que acá donde yo vivo, en Estados Unidos, en el mes de octubre, no sé si se va a hacer este año, pero todos los años se hace una reunión a nivel nacional de globos aerostáticos que se hace en una zona llamada Rancho San Rafael. Y vos estés en cualquier punto de la ciudad trabajando un día normal, son 2 días, viernes y sábado. Desde todos puntos de la ciudad se ven los globos. Y hay de todas las formas posibles, no es el clásico globo aerostático, hay de todo. Tamaños, modelos, formas, vienen de todo el país a participar en esa reunión de globos. Pero yo jamás vi algo parecido a lo que vimos nosotros. Era muy diferente, muy diferente. Y en mi ciudad, donde yo viví muchos años, donde yo vi eso, la única vez que vi algo fuera de lo normal, pero bueno, sabíamos que iba a pasar, era un dirigible
que pasó a muy baja altura, pero los medios periodísticos decían a tal hora va a andar un dirigible. Y hasta mi madre conmigo lo vimos en el patio de casa y nos pareció hermosa la baja altura que iba, pero no era nada parecido a lo que vimos esa vez con esos chicos. No tiene nada que ver ni la velocidad, ni nada, ni el tamaño. Esto reflejaba una imagen de solidez, de metal, y es mi opinión muy personal, a mí me parecía como cuando giraba el brillo era como cristal o algo muy similar. El resto estaba como opaco, como sin luz. Pero repito, el reflejo de la luz y el contraste del cielo tormentoso hacía ver la silueta y la velocidad que llevaba y yo me quedé asombrado. Jamás volví a ver, insisto, ni globos aerostáticos que se pudieran parecer en ni el tamaño, ni el aspecto, ni el modo de volar, digamos. No, nada que ver con eso. Era más veloz esto. Pues Jorge, nuevamente muchas gracias por tu experiencia. Y sí, tal como tú decías, pues esto lo explicaste tú en este grupo de Telegram, en el que pues, también invitamos a todas las personas que quieran Sí. entrar, que nos busquen Misterios Universales en Telegram, el que pone grupo, el de difusión es solo para recibir los programas, y ahí pues podrán hablar contigo directamente, conmigo, con Natalia, con Josep Martínez, con Carol, con todas las personas que estamos en el grupo. Tenemos que decir gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a las enfermeras, a los policías, a los vigilantes de seguridad, conductores, personas que simplemente viajan en su coche y nos escuchan. Gracias a todos por estar ahí. Y sobre todo, Jorge, gracias a ti, que estáis prácticamente desde hace mucho tiempo, desde el principio prácticamente, y daros las gracias porque sin vosotros esto no sería posible. Espero, Jorge, que en breve nos traigas muchas más historias tan interesantes como las de hoy. No, el agradecido soy yo, Artur, y sobre todo quiero agradecer a toda la gente que se comunica, que escribe. Yo alguna vez dejé mi correo electrónico en iVoox, con gusto lo podemos repetir, si alguien se quiere comunicar, y me da mucha alegría ver que Misterios Universales crece con la llegada de nuevas personas, de nuevos amigos, y también me asombré hace poco cuando escuchaba un podcast de los países que nos escuchan, de qué lugares distantes escuchan nuestros audios y también los videos. Estoy asombrado y les envío a todos un saludo respetuoso y cariñoso y mi agradecimiento por el interés que ponen en divulgar, en escuchar, en poder compartir este tipo de temas. A los demás compañeros que hacen audios, tengo el gusto de conocer, y también a la gente que participa a través de su opinión y sobre todo de escuchar o de poder ver lo que hablamos y analizamos. Muchísimas gracias de corazón a todos. Muchísimas gracias también a ti, Jorge, y espero, lo dicho, que en breve nos traigas muchas más historias. Hasta pronto. Seguramente hasta pronto, Artur.